Antes de empezar la clase, Nuria me hizo acordar que tenemos que dejar un trabajo para que ustedes resuelvan y con eso puedan tener un certificado. Entonces, el trabajo va a ser el siguiente. En grupos de máximo 4 personas van a agarrar una base de datos, van a elegir una base de datos que yo voy a dar una lista. Yo voy a dar una lista de posibles bases de datos, bases bien cortas, y ustedes van a explorar las cosas más interesantes que crean que se puede sacar de esa base y van a presentar tablas, gráficos, mapas, todo aquello que crean que es relevante sobre esa base de datos. Un ejemplo de cómo sería esa presentación la vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a agarrar una base de datos de felicidad y voy a explorar un poquito qué países son los más felices, qué países son los más infelices, cómo se compara el Perú entre los países de América Latina, cómo se compara el Perú con países de todo el mundo, más o menos viendo cosas interesantes y llamativas de esa base de datos. Y algo parecido harían ustedes con alguna base que elijan. Por ejemplo, si les doy una base de datos sobre contaminación por países, podrían hacer un ranking de países que más contaminan, podrían presentar al Perú en comparación de otros países, ver en qué puesto está el Perú, hacer un mapa sobre esa contaminación para presentar cómo están distribuidos, si hay más países que contaminan en América Latina o en Europa, hacer una tablita quizás comparando los promedios. Y eso lo presentarían en la última sesión, que es el 18. Según lo que Nuria me hizo acordar, hoy día somos 8. La siguiente sesión es el sábado 14 y luego el 15 no hay clases, sino el 18 tenemos clase presencial a la misma hora, 6 a 8, y ahí presentarían esa exploración inicial de una base de datos que elijan. Ya. Entonces, mientras tanto, pueden estar armando grupos de 4 máximo y mañana más tardar les doy un PDF con las indicaciones más precisas y con la lista de posibles bases. Y con eso ya pueden tener su certificado del curso. Ya, chicos, eso es lo que tenía que decirles sobre eso. Igual, si tienen preguntas, me escriben y ahí les comento, les aclaro sus dudas. Ya, chicos, entonces vayamos a la sesión de hoy. La sesión de hoy les mandé un correo con un archivo R y con una base de datos que se llama WHR 2024. Ese WHR 2024 es la base de datos que es el World Happiness Report. Es una base que se levanta o que se publica cada año. El que es el pasado es el 2024 y se hace en la mayoría de países del mundo. Es una encuesta a adultos, a personas adultas en cada país, donde les hacen un conjunto de preguntas sobre felicidad. Por ejemplo, ¿cuán contento te sientes con tu gobierno? ¿Cuán contento te sientes con tu Congreso? ¿Cuán contento te sientes con tus ingresos? ¿Cuán contento te sientes con tu localidad? Un montón de preguntas sobre, sobre felicidad, sobre cuán satisfecho uno está con la vida. Y también les preguntan qué dimensiones de la felicidad les hacen más, les aportan más, ¿no? Por ejemplo, de un ranking, ¿qué es más importante para usted? ¿Es más importante la familia? ¿Es más importante su país? ¿El problema más importante que usted enfrenta, qué es? ¿La corrupción? ¿La falta de ingresos? Es una encuesta que no solamente crea un índice de felicidad, sino también crea Profesor, dimensiones de la felicidad. Cuéntame. no se ve la pantalla. Ah, recién. Ah, gracias, gracias. Sí, estaba en pausa. Gracias. Entonces, esta base de datos que les comentaba, acá está, el World Happiness Report. Esa base de datos es pública, se puede descargar. La base del 2025 todavía está incompleta, no está para todos los países, pero el 2024 sí está completa y por eso les pasé la del 2024. La del 2026 se está recién
eh, diseñando. Y 2025 está todavía incompleta porque se hace por etapas. Y del 2024 sí está completa, por eso les pasé el 2024. Entonces vamos a explorar cosas interesantes sobre esta base de datos y algo parecido es lo que tendrían que hacer para su trabajo final. Agarrar una base similar a esta, quizás de varios países o quizás solamente de regiones del Perú. Depende yo voy a darles una lista y ustedes eligen cuál de esas bases van a explorar. Entonces, dicho eso, abrimos el archivo R que les pasé, que se llama sesión 3 su guión A. Lo abrimos con RStudio. Acá tengo, y lo primero que tengo que hacer, saben que es cambiar el directorio, ¿no? Acá dice setwd, borro eso y lo reemplazo con la dirección de la carpeta donde estoy trabajando. En este caso, yo guardé en esa carpeta mi base de datos y el archivo R. Y también sabemos que este slash que va de arriba a abajo, tengo que cambiarlo por el slash que va de abajo a arriba. A ver, cambio todo esto y ya está. Entonces, veamos. Lo primero, instalo algunos paquetes que quizás voy a necesitar. Instalo eso. La mayoría de esos paquetes ya lo hemos utilizado antes. Por ejemplo, este que dice Tidyverse era para hacer estadísticos, tablitas. ReadXL es para abrir bases de datos que no son en formato R. Janitor, que era para modificar variables o crear variables nuevas. GTSummary para hacer también estadísticos descriptivos. Summary Tools, que es la última herramienta que utilizamos en la sesión anterior, que era para hacer tablas de estadísticos, pero con gráficos, eh, con más opciones. SF, que es un complemento para otros comandos. Y este RNaturalLert, RNaturalData, son para hacer mapas. Al final de esta clase vamos a hacer un mapa y estos dos paquetes sirven para hacer mapas. ¿Ya? ggtemps, que también es un complemento para hacer mapas, y ggRPL también es un complemento para hacer mapas. Y luego acá declaro mi directorio. Ya está. Está instalando todavía. Espero un rato. Probablemente va a demorar un poco porque este, sobre todo de R natural y R natural leer data, demora un poco. Así que paciencia. En el mío ya está. Y luego acá activo o cargo los paquetes que acabo de instalar. Son los mismos paquetes que están acá, los estoy activando. Y luego voy a cargar mi base de datos. Mi base de datos se llama WHR 2024, que está en formato CSV, y lo leo, lo importo con el comando read-csv. En caso los nombres de las variables estén mal escritos, estén en mayúscula, minúscula, para estandarizarlos, pongo esto clean names y esa base de datos se va a guardar en R con el nombre WHR. Entonces selecciono esto, pongo RAM y acá en la parte superior derecha aparece WHR que dice que son 143 observaciones y 11 variables. Si quiero, abro y acá veo el nombre del país. Acá dice ladder score, que es el índice de felicidad.
Mientras más alto es ese numerito, el ladder score, más feliz es el país. Este upper whisker y lower whisker son los intervalos de confianza. Este sería el intervalo inferior, el intervalo superior. Como se dan cuenta, si yo promedio este upper y este lower, este es el intervalo superior, ¿no? Y este es el inferior. Si yo promedio estos, me sale este de acá. Promedio estos, sale este de acá. ¿Por qué? Porque como esto es un muestreo, es una muestra, estos datos salen de una muestra, el índice no es un número exacto, sino solamente es una estimación, una aproximación, y hacer una aproximación tiene un posible error de estimación, ¿no? No es exacto. ¿Se acuerdan de cuando salen las encuestas de preferencia en la votación para presidentes? Que salen, no sé, Toledo, no sé, o un candidato que va a ser ahora, no sé, Keiko Fujimori va a tener el 15% de votos, ¿no? Sale en una encuesta. Pero en realidad, como es una muestra, salió de una muestra, hay un error de más menos 2 o más menos 2,5%, ¿no? Igual acá sale el índice de felicidad, pero en realidad es una aproximación, por eso hay un posible error y ese intervalo está acá, ¿no? Si bien es cierto, Israel tiene un índice de felicidad de 7,34, ese numerito puede estar entre 7,27 y 7,4. Luego vienen otras variables que dice acá, explainen GDP per cápita, explainen social support, explainen healthy life expectancy. Acá dice explainen freedom to make life choice, explainen by generosity y explaining by perception of corruption. Y acá dystopia y residual. ¿Qué es eso? Este índice de felicidad lo que hace el reporte es descomponerlo en dimensiones y dice que la felicidad depende de estas cosas. Depende de los ingresos de la familia o la persona, depende de cuán bien se sienta con la sociedad, con el soporte de la sociedad, depende de cuán satisfecho está con la expectativa de vida al nacer, también depende de la libertad para hacer decisiones propias, depende de la generosidad, depende de la percepción de corrupción y depende de una parte que no es explicada. Eso es un residuo. Ahí está todo lo demás que explica la felicidad, pero que no está en esta lista de dimensiones. Si suman estos valores, 2,08, 0,54, 0,14, 0,85, 0,69, 1,57, 1,57 acá está, y 1,84 suma el índice de felicidad, que es 7,74. Entonces está descomponiendo este índice de felicidad en dimensiones. Igual para todos los países. ¿Por ahí estará Perú? Sí, debe estar Perú por ahí. Busquemos. Acá está Perú. Según este reporte, el índice de felicidad de Perú es 5,841 y si descomponemos ese numerito en sus dimensiones, me sale que 1,37 es explicado por los ingresos que reciben las personas en Perú. 1,18 es la parte que se explicaba por el soporte a la sociedad. 0,662 es la parte explicada por la salud y la expectativa de vida al nacer. 0,615 es la parte explicada por la libertad para hacer decisiones. 0,078 es la parte explicada por la generosidad. Y, no, perdón, acá estamos, me fue el número. 0,66, 0,61, 0,078, 0,029 es la parte explicada por la percepción de corrupción y también esta felicidad en Perú depende de muchas más cosas que salen en este número que es 1,97. Pero regresamos a cuántos países son. Son 143 países, ¿no? No están todos los países, está la mayoría. Hay en algunos países que sale muy costoso hacer la encuesta,
o que es imposible hacer la encuesta ahí, así que no están, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte es imposible entrar ahí para hacer la encuesta, no está. Hay países que quizás tienen población muy dispersa, entonces también es muy difícil hacer una encuesta ahí, pero está la mayoría, 143 países. Luego, regresemos. Quiero ver a Perú, así que voy a filtrar solamente a Perú. Acá voy a decir, vamos a filtrar, ¿no? El comando filter a los que cumplen esa condición. ¿Qué condición es? Que la variable country name sea igual a Perú. Notar que acá hay doble igual. Cuando aparece doble igual es porque es una condición, ¿no? Entonces, esta es una condición. Quiero que country name sea igual a Perú. Entonces voy a filtrar eso. Y quiero ver las variables country name, score de felicidad y todas aquellas variables que empiecen con stars with, explained by. Corro eso y acá está. Recuerden que este final que dice T es el formato en el cual quiero que me muestre la información y este T solamente me dice que lo muestra acá. Hay otros formatos que vimos en la clase anterior que me podría mostrar esta tablita con de otra forma, pero en este caso quiero solamente ver acá. Y acá está, ¿no? Lo mismo que expliqué hace un rato. Perú, su índice felicidad, que es 5,841, y los valores que lo explican. Si sumamos todos estos, me sale 5,841. Comparemos ahora Perú con el resto del mundo. Entonces vamos a poner, quiero hacer un summarize con la información que está en WHR, que dice summarize, con la información que está en la base de datos WHR, y que hagas, que cruces información con todas las variables que empiezan con explain and by. En particular, quiero que saques el promedio y consideres solamente a los que tienen valores que no son perdidos. Y acá me dice que lo guardes información con el nombre Region Pro. Y acá está, Region Pro, dentro. Y acá me aparece el promedio de todas las variables. Entonces, si yo hago un promedio de explain de esta variable, que es la parte explicada por GDP per cápita, según promedio entre países, me sale 1,37. Si hago un promedio entre países para la variable social support, me sale 1,3. Si hago un promedio de expectativa de salud, de vida, perdón, me sale 0,52. Son promedios para cada variable, solamente he sacado el promedio. Luego vamos a comparar esos promedios, que son el promedio del mundo, contra el promedio del Perú. Entonces voy a poner esto. Imprime o muestra este título, componentes explicativos de la felicidad de Perú versus promedio global. Y voy a ordenar en filas lo siguiente: la información para Perú y todas las variables que empiezan con explain and by. Y también voy a poner debajo esta información Region Prom. Acá está Region Prom, lo que he creado hace un rato. Y acá está. Solamente esta tablita es para mostrar Perú cómo está en comparación del resto del mundo. Entonces, si me doy cuenta, Region Prom, este 1,378 es el promedio del mundo, 1,134 es el promedio del mundo. Entonces, esta fila de acá es el promedio del mundo y esta de acá es el Perú. Entonces, parece que en la dimensión de PIB per cápita estamos casi iguales el Perú, que es 1,37 en comparación al mundo. En la dimensión social support, parece que Perú está un poquito por encima del resto del mundo. En la dimensión explicada por la expectativa de vida, Perú está por encima del mundo. Y en la dimensión libertad para tomar decisiones, Perú está por debajo del mundo, ¿no? Esa primera fila es el Perú y esta segunda fila es
todo el mundo en promedio, solamente para comparar el Perú con el resto del mundo. Igual ustedes podrían hacerlo comparando con países de Latinoamérica, ¿no? Entonces seleccionan solamente los países de Latinoamérica y ven cómo está Perú en comparación de ellos en las dimensiones. Ok. Ahora veamos algún gráfico para ver cómo está Perú. Entonces, veamos qué sale de acá. Esto es un gráfico de dispersión donde vamos a poner a un costado el índice de felicidad, acá dice el address score, y acá vamos a poner ingreso per cápita, ¿no? Para ver cómo se relaciona la felicidad con el ingreso per cápita. Claramente hay una relación positiva. Mientras más ingresos uno tiene, o mientras la parte explicada de ingresos, mientras más alto es esa parte explicada por ingresos, más alta es la felicidad. Cada puntito en un gráfico de dispersión, que también se le conoce como un scatter plot o un gráfico de puntos, es un país, entonces acá hay 143 puntos y acá hemos resaltado el Perú en rojo. Entonces, Perú parece que está como que en el medio, ¿no? En el promedio de todos estos, no tiene ingresos muy altos ni tampoco muy bajos. Y en felicidad también no tiene felicidad muy alta, pero tampoco muy baja. ¿Cómo graficamos eso? De la siguiente forma. Lo primero que voy a utilizar es ggplot. En la clase anterior vimos que es un paquete estadístico, bueno, un paquete para hacer gráficos. Y los gráficos en ggplot son un poquito más atractivos visualmente que los gráficos típicos de R. ¿Qué tengo que decirle a ggplot primero? La base de datos que voy a utilizar. Acá estoy poniendo WHR, que es la base que estoy utilizando. Luego tengo que decirle los ejes. ¿Qué cosa va a ir en cada eje? AES significa, para especificar los ejes. Axis AES sería como Axis Specification, especificar axis que son ejes. Lo le digo acá, en el eje X ponga la variable explained by log GDP per cápita, ¿no? Y acá en el eje X está exactamente eso. Y en el eje Y que ponga ladder score, que es el índice de felicidad. Acá está ladder score. Eso sería suficiente para hacer el gráfico. Si yo bajo acá y solamente corro esto, debería ser suficiente para, para hacer el gráfico, ¿no? Acá está el eje X y el eje Y, pero ahora me falta poner los puntitos, ¿no? Entonces, exactamente lo que viene después es poner los puntitos. Acá le pongo geon point, es decir, qué características va a tener cada puntito y dice que va a tener un tamaño de 0.4. Entonces, ahí le puedo especificar el tamaño de cada puntito y luego también le voy a decir que filtre a Perú. Acá dice data es igual a filter Perú y a ese puntito que lo ponga de color rojo y de tamaño más grande, que este caso sea tamaño 4, ¿no? Los demás son tamaño 0.4, este va a ser de tamaño 4. Y luego, si quiero ponerle características, cambiarle características al texto, pongo geom text repel y le digo que en este caso ponga al puntito de Perú, que dice, luego de filtrar la base de datos, cuando se cumpla esto, cuando country name es igual a Perú, le voy a poner el nombre del país, label es etiqueta y country name el nombre del país, y que ese nombre, ese texto, esté en tamaño 5. Y luego le agrego que el título, label título, sea igual a ingresos versus felicidad más Perú resaltado. Como se dan cuenta, acá aparece más, 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 ¿no? Entonces, la sintaxis de ggplot funciona así, ponerle más, agregarle características. Primero le he dicho que haga simplemente el plano XY, donde en el X está el GDP per cápita, en el eje Y está el address score. Luego le digo a eso que agregue los puntitos de cada país. Luego le digo que seleccione o filtre el puntito de Perú y lo ponga de rojo. Luego le he dicho que agregue
que el texto de Perú tiene que aparecer en color rojo, perdón, que tiene que aparecer en un tamaño más grande. Y finalmente le estoy agregando que el título sea Ingreso versus Felicidad con Perú resaltado. ¿De acaso? Y una vez que tengo el gráfico ahí, lo puedo exportar. Hemos visto en la clase anterior que se puede exportar en diferentes formatos, en PDF, pero también se puede exportar en PNG, en JPG, en TIFF, en BMP, en Metafile, en SVG, en EPS. ¿Qué diferencia hay en estos? Básicamente depende para qué quieran hacer el gráfico, ¿no? Si solamente quiero tenerlo como una foto, un gráfico como una foto, PNG o JPG, pero si quiero que sea un gráfico editable, quizás en TIFF, que es un gráfico editable, un gráfico que después yo puedo cambiarle características, puedo cambiarle el color de fondo, puedo cambiarle el título, puedo cambiarle las etiquetas de los ejes. Normalmente cuando uno manda un artículo o va a publicar un libro o algo así y quiere mandar los gráficos a la editorial, te piden que sea un formato editable para que ellos lo modifiquen en base al formato del libro, ¿no? Entonces yo mando y no sé, el editor o la editorial quiere hacer el libro con tonalidades celestes. Entonces tienes que cambiar los gráficos para que estén en celestes. Entonces, por eso hay otros formatos que son editables. Y también le puedo cambiar el tamaño. En este caso, R ha visto que este tamaño de gráfico es el ideal, pero yo puedo cambiarle acá. Vamos a ponerle a ver 364 para que esté medio cuadrado. Puedo cambiarle, no sé, simplemente a 100 y se vuelve así. R selecciona el tamaño que cree que es visualmente más atractivo, pero ustedes le pueden cambiar dependiendo de cómo quieren presentar, ¿no? Y finalmente acá me dice dónde grabo, dónde voy a grabar o guardar este gráfico y ponerle acá el nombre, ¿no? Acá le hemos puesto el nombre rplot. Y ponemos save. ¿Dónde se guardó? En la dirección donde le puse, ¿no? Acá está. Como lo guardé en formato PNG, este gráfico es como una foto. Ya no puedo editar nada, ¿no? No puedo cambiarle el nombrecito, nada. Es una foto y listo. Y también lo puedo exportar a PDF. Acá me dice también selecciona el tamaño del gráfico. Lo guardamos y acá está en PDF. En PDF se guarda un poquito mejor. Si acercan, se dan cuenta que no se pixelean. Es un muy buen gráfico. Listo. A ver, sigamos explorando. Ya hemos visto acá a Perú. ¿Qué más? Hagamos un gráfico donde tengamos a Perú como, como, como un ranking. Si bien es cierto, hay 134 países, sería un poquito complicado hacer un gráfico con los 143 países. Así que solamente acá estoy eligiendo 11 países. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 países. ¿Qué países? Los 5 que son más felices, los 5 que son menos felices y al Perú que no está en ninguno de los dos grupos, pero también lo estoy poniendo. Entonces serían 11 países. Entonces, ¿cómo hago eso? Dos pasos. El primer paso es seleccionar los datos. Esta parte que estoy acá señalando es seleccionar los datos que voy a graficar y la segunda parte es ponerlo en gráfico. Entonces, esta parte es lo siguiente. Dice,
Con la información de la base de datos WHR, quiero ordenar, arrange es ordenar, y de forma descendente. Voy a ordenar la base de datos de forma descendente según esta variable. Entonces estoy ordenando de forma descendente a los países según su índice de felicidad. Y acá le estoy diciendo, voy a extraer desde el 1 hasta el 5. ¿Se acuerdan que la base de datos en R se puede entender como un vector? Entonces, acá le estoy diciendo que en ese vector seleccione las filas 1 a la 5, 1 a la 5, y donde además ponga Perú. Acá está Perú. Estoy poniendo que seleccione de la fila 1 a la 5, además que encuentra Perú y que finalmente también agregue al último elemento, n es el último elemento, y los cuatro últimos. Y acá le voy a decir que ponga una nueva variable que se llame destacar, que ponga Perú u otros. Entonces selecciono esto y si voy acá a la base de datos, encuentro que acá creo una nueva variable que se llame destacar, donde aparece otro, si no es Perú, y aparece Perú en el caso del Perú. Y ha seleccionado a los cinco primeros, ha seleccionado a Perú, ha seleccionado al último y a los cuatro que están antes del último. También pude haber puesto en lugar de eso lo siguiente, hubiera borrado esto y hubiera puesto simplemente del 130 sería 138 hasta el 143, 139, ¿no? No. Desde la fila 139 hasta la fila 143. También era válido. Cinco primeros, Perú, y cinco últimos. ¿Por qué acá puse esto? Esto simplemente, si no conocía la cantidad de filas, esto hubiera sido válido, ¿no? El último y los cuatro que están antes del último. Listo. Entonces, esa información lo he guardado acá, dice asignar a top bottom. Entonces acá ha creado esa información top bottom, donde está eso, ¿no? Los cinco primeros, Perú, y el último, y los cuatro antes del último. Y una vez que tengo la información seleccionada, recién voy al gráfico. Entonces acá le digo, ggplot, voy a utilizar el comando ggplot. ¿Qué información voy a graficar? La que está en top bottom. Y acá tengo que elegir los ejes. En el eje X va a estar, en este caso, los nombres de países y el índice, y lo ponga de forma ordenada, es decir, de mayor a menor. En el eje Y va a estar el índice de felicidad. ¿Y qué más? Ah, lo va a poner en columnas. El título del gráfico va a ser comparación de felicidad, top 5 Perú y botón 5. Y finalmente, el valor de Perú lo va a poner en rojo y a los otros va a ponerlos en gray, ¿no? Perú, otros. ¿De dónde sale ese otros? En la base de datos, acá teníamos destacar otros y Perú. Corro eso y acá está, ¿no? Entonces acá en este eje aparece los países que están ordenados a los países, ordenados por el índice de felicidad. En el otro eje está el índice de felicidad
Luego el título es Comparación de Felicidad Top 5 Perú y Botón 5. Y el Perú está en rojo y los demás en gris, ¿no? Pues parece que Perú no es ni muy feliz, ni tampoco muy infeliz. Está ahí en el intermedio. ¿Quiénes son los más felices? Estos de acá, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel. Y los menos felices son Congo, Sierra Leona, Lesoto, Líbano, y Afganistán, ¿no? Luego, sigamos. Y finalmente, acá tengo un mapa del mundo. Entonces, veamos. ¿Con qué voy a graficar este mapa del mundo? Con lo siguiente. Voy a guardar la información siguiente. Acá tengo tres pasos. El primer paso va a ser solamente el siguiente. ¿Dónde está? Dice, el comando countries es un comando que es parte de este paquete, que era R natural Earth. Como se dan cuenta que ahí dice Earth del mundo, vamos a copiar esto. Vamos a buscar en internet ese paquete. Introducción a R natural Earth. Dice, este comando es para hacer mapas mundiales que me permite este comando conocer los puntos que permiten graficar las fronteras entre países. Entonces, esto es un comando que utilizan más los geógrafos y que permite hacer lo siguiente. El mundo tiene las fronteras políticas de cada país y esas fronteras se componen por puntitos, ¿no? Son puntitos chiquitos que están seguro georreferenciados con el eje, con la latitud y con la longitud, ¿no? Entonces, cada puntito tiene su latitud y su longitud. Hay una lista enorme de puntitos y cuando junto los puntitos se genera la frontera de cada país. Eso se llama un shapefile. Un shapefile es esa lista de puntitos georreferenciados que permiten graficar alguna característica geográfica, en este caso los límites entre países. Y lo que sucede es que este paquete me permite hacer esto de forma rápida. El camino largo sería que yo tendría que descargar un shapefile, entonces tendría que ir a internet y buscar un shapefile de, de límites del mundo. O sea, el camino largo sería esto, buscar en internet un shapefile de todo el mundo. Entonces debería descargar, por acá debe haber alguna descarga. Shapefile, acá dice descargar, ¿no? Hay en diferentes lugares pueden descargar esto. Entonces debería descargar esto. Eso es lo que se hace normalmente en otros programas, en R, perdón, en Stata, en SPSS, inclusive en Python. Lo que se hace es descargar estos shapefile. Vamos a ver qué contenido tiene. Uno descarga esto. Vamos a ordenar eso por nombres. Acá me dice que
Estos sharefiles son de ríos. Si quiero graficar los ríos de América Latina o de América en general, acá dice América del Norte, puedo utilizar ese shapefile, pero si quiero graficar los límites, acá dice bounded límites. Entonces, si quiero graficar límites, agarro estos shapefiles, que son seis. Todos se llaman igual, solamente que están en diferentes formatos. Este de acá está en formato texto, este de acá en formato SHX, SHP, este en formato documento, este PRJ y este en DBF. Estos seis archivos, que se llaman igual pero en formatos distintos, se complementan entre sí y cada uno tiene información distinta. Este, por ejemplo, el DBF, que vamos a tratar de abrir en un rato, tiene la lista de países que están en ese shelf. Vamos a descomprimir esto. Ya está. No quiero abrir en ese formato. Ya. Pero en este no tengo el programa para abrir este, pero este tiene la lista de países y este de acá tiene la lista de puntitos. Lo que yo debería hacer en Stata, por ejemplo, o en otro programa, es agarrar estos, transformarlos a formato Stata, supongamos, y en formato Stata recién empezar a graficar. Pero R tiene un atajo y ese atajo es este paquete. Este paquete ya de frente me permite importar los puntitos que grafican los límites. Entonces, todo ese proceso de descargar un shapefile, el shapefile transformarlo al programa que estoy trabajando, esa información del shapefile de las fronteras, asignarlo a mi, o hacerlo merge con mi base de datos, todo ese proceso que es largo ya no se hace con este paquete. Este paquete de frente me dice que lo que tengo que hacer es lo siguiente: activar el paquete, ya lo hemos hecho, y luego, si quiero descargar los límites, hago esto. Si quiero ver la lista de países, pongo N countries. Si quiero separar el mapa en estados, pongo N states. Y si quiero ver la lista de líneas, solamente las costas, pongo esto. Y si quiero importar la lista de países o solamente ver la lista de países, pongo esto, graficar países y ponerlo en formato pequeño. Probemos a ver si funciona acá. Acá está, ¿no? Acá me está dando los posibles formatos que tiene. Entonces, de frente me, me permite graficar. Ahora, lo que yo quiero es utilizar esas fronteras, pero con los datos que yo quiero. Yo quiero que en los mapas la tonalidad de los colores sea el índice de felicidad, ¿no? Porque acá me está presentando ejemplos, acá me está dando solamente las fronteras sin ninguna característica. Acá, por ejemplo, me está dando un ejemplo con un índice de soberanía. Cada colorcito se refiere a alguno de soberanía. Seguro que democracia está en un nombre, autoritario en otro color. Me da varios ejemplos. En este caso, siguiendo las instrucciones de de este paquete, que como se dan cuenta permite hacer diferentes tipos de mapas, lo primero que me dice
es lo siguiente. Tengo que extraer la lista de países, que dice lista de países, y guardarlos con el nombre Word. Eso lo único que está haciendo es descargar de Internet la lista de países. Acá está Word. Hay 242 observaciones y 169 variables. Entonces, hay 242 países. Acá está Zimbabue, Yemen, Vietnam, Venezuela, el Vaticano, Uruguay, un montón de países, sus capitales, todo eso. Eso lo tengo ahí. Esta información lo voy a guardar con el nombre WordMap, pero voy a unirlo. Acá dice left join. ¿Qué es left join? Lo que sería equivalente en Stata como merge. Merge es unir una base de datos con otra de forma horizontal. Entonces, lo que va a hacer ahorita con esta instrucción es poner al costado de esta base de datos mi base de datos que estaba trabajando. Entonces acá va a poner seguro al costado el índice de felicidad. Entonces corro eso y cuando entro, acá está la lista de países y acá al costado, ¿por dónde está? Dame un segundo. No lo veo, pero debería estar por acá. Dame un segundo. Noten que acá en Word dice que son 169 variables y acá en WordMap 179 variables. Entonces debería poder ver la base completa. Debe estar por acá. Notar que en ese comando, lo que le dije fue unir la base de datos Word con la base de datos WHR, ¿no? Y si me doy cuenta, Word tiene 169 variables, WHR tiene 11 variables. La variable que comparten ambas es country name, ¿no? Tanto en la base WHR está country name
y en Word también está country name. Y al unirse deberían sumarse 179 variables. Por eso acá aparece que Word Map unida es 179 variables. Entonces, no sé por qué no lo puedo ver visualmente, pero acá me dice que sí está junta. Y luego, como ya tengo esa base de datos unida, acá voy a graficarlo. Dice, voy a utilizar el comando ggplot, voy a dibujar lo que está dentro de la base de datos WordMap, que es la que acabo de crear, y lo que voy a hacer es graficar ladder score, ¿no? Acá está ladder score, y voy a ponerlo en blanco en general, pero luego puedo utilizar colores de la siguiente forma. Acá dicen color blanco a las líneas o al fondo, y luego colores grises, aquellos que no tienen valores. Acá dice los que tienen valores perdidos van a estar en grises, y a los demás le voy a poner en tonalidades plasma. ¿Qué es tonalidades plasma? Es una paleta de colores. Eh, este, el ggplot tiene paleta de colores. Hay una paleta de colores de azules, donde seguro un azul oscuro va a ser más felicidad y más claro un azul, menos felicidad. Hay tonalidades rojas, hay tonalidades pasteles. Una de esas tonalidades es plasma y que tiene este tonalidad, ¿no? Si es más oscuro, bueno, si es más oscuro, más morado, es menos felicidad, mientras más amarillo es más felicidad. A eso se refiere plasma. Y el título va a ser Índice de Felicidad en el Mundo 2024. Entonces acá está el mapa y nos damos cuenta que Perú está acá. Tiene una tonalidad un poquito naranja, entonces debe estar en 5 punto tantos. Bolivia está muy parecido, Ecuador está muy parecido, Colombia está muy parecido, Brasil está más naranja, lo cual quiere decir que debe tener más felicidad. Argentina también. Estados Unidos, no hay información en esta base de datos sobre Estados Unidos. Canadá parece que es más feliz que Perú. Acá Rusia, más o menos igual que Perú. Australia parece que es mucho más feliz que Perú. Y acá en países de África que están más morados, deben ser menos felices que Perú. Y toda esta lista de países que están en grises, no hay información en esta base de datos, ¿no? Es así, es un mapa chiquito, pero que me da información de varios países. ¿Se puede hacer mapas solamente para Perú? Sí, con el mismo comando que aparece acá, o con ese mismo paquete. Acá les explican cómo solamente quedarse con algunos países. Por ejemplo, acá dice quedarse con Reino Unido. Acá quiere graficar solamente Reino Unido. Entonces, ustedes podrían buscar y poner solamente Perú y graficar solamente a Perú. Listo. Entonces, eso es un ejemplo de qué cosa más o menos podrían hacer con ustedes en el trabajo del curso. Agarrar una base de datos, yo les voy a dar una lista y explorar un poquito qué cosa hay en esa base de datos, ¿no? Pueden explorar cómo está Perú no sé, les puedo dar una base de datos de contaminación por países y ustedes pueden hacer un mapa de este tipo para ver qué país contamina más. Pueden hacer un mapa solamente para América Latina, pueden hacer un ranking para ver dónde está Perú, pueden hacer una tabla para ver cómo Perú se compara con el resto del mundo. Entonces, más o menos de ahí va el trabajo. Listo. Entonces, esto era la parte A de la sesión de hoy. Ahora les paso la parte B. La parte B la vamos a hacer rápido porque solamente es hacer algunos gráficos
con comandos que ya hemos visto antes. La clase anterior hemos visto gráficos y hoy día vamos a ver ejemplos adicionales de gráficos para que también tengan más herramientas para hacer el trabajo. Deme un segundo. Bien, chicos, acabo de mandarles más material. Lo que les he mandado ahorita es un archivo R que se llama sesión 3-B, además un archivo CSV, pero un archivo Excel que se llama regiones, que es el mismo archivo que ya hemos utilizado antes, y otro que se llama latinobarómetro, que también ya hemos utilizado antes. Así que descarguen eso, guárdenlo en alguna carpeta. Yo le estoy guardando en esa carpeta que se llama sesión 3-B y abro el archivo R en RStudio y tengo esto. Lo primero, como siempre, es borrar esta parte que dice setwd y reemplazarlo con la carpeta donde he descargado mis archivos y cambiarle los slash que van de arriba hacia abajo por slash que van de abajo hacia arriba. Ya. Entonces, como siempre, ponemos los paquetes que voy a instalar, que voy a utilizar. En este caso, solamente voy a utilizar estos paquetes básicos, como el tidyverse, que era para manipular datos, hacer tablitas, readxl, que era para abrir archivos que no están en formato R, Janitor, que también es para manipular variables, y Haven, que es para, si no me recuerdo, importar. Entonces instalo, los activo y ahora declaro que mi carpeta de directorio se llama sesión 3 subguión B. Y ahora vamos a ver solamente gráficos con el paquete ggplot2. ggplot2 es un paquete que es parte de un mundo extenso que se llama Tidyverse, que permite crear gráficos complejos. Hemos visto en clases anteriores que los gráficos de R típicos no son muy atractivos, pero ggplot permite hacer gráficos más bonitos. La sintaxis o la forma de utilizar el ggplot2 es la siguiente. Pongo ggplot, luego pongo paréntesis, pongo la base de datos que estoy utilizando, el nombre de la base de datos que estoy utilizando, coma, y defino los ejes que
las variables que van a estar en cada eje. Entonces pongo AES, paréntesis, eje X es igual a la variable, coma, Y es igual, y pongo el nombre de la variable que va a estar en el eje Y. Eso solamente para definir las variables y la base de datos donde están las variables. Luego pongo más y pongo qué tipo de gráfico va a ser. Va a ser un gráfico de barras, va a ser un gráfico de dispersión, va a ser un gráfico de pie. ¿Qué gráfico, no? Entonces pongo geom, subguión y el tipo de gráfico y abro paréntesis y pongo algunas opciones de ese gráfico. Y finalmente puedo ponerle opciones adicionales, pongo más y opciones adicionales que tienen que ver con el título del gráfico, las etiquetas de cada eje, el tamaño de los elementos que van a estar en el gráfico. Y si no saben de qué va cada, si no saben cómo va, vamos a poner acá ggplot. En esta página que ya les mostré alguna vez, está todo explicado de cómo se hacen gráficos con este comando, ¿no? Es una página extensa, pero pueden verla. Y si quieren algo resumido, acá están los cheat sheets, que son hojitas de resumen sobre este mundo del ggplot. Son solamente dos hojas donde resumen cómo se usa este, estos comandos, ¿no? Por ejemplo, esto de que les comenté ahorita, de que ggplot, su sintaxis es poner ggplot, paréntesis, el nombre de la base de datos y las variables, todo eso está acá. Los tipos de gráfico que se pueden hacer también están por acá. Vamos a ver por acá. Acá está. Geon subguión col son grafiquitos de barras. Geon subguión boxplot son estos gráficos de cajitas. Geon.plot son una combinación de un boxplot con un gráfico de distribución. El Violin también es muy parecido al Geonplot, pero que replica la forma de la distribución. Geoncount simplemente hace conteo de variables, conteo de frecuencia, la frecuencia de repetición de valores de la variable y lo pone como círculos. El GeoJitter tiene esa forma que es como un gráfico de distribución. El Crossbar es como un gráfico de barras, pero con información adicional. El Arias es como un gráfico de líneas, pero con, con un área pintada debajo del gráfico de líneas. El Line es el gráfico de líneas de esa forma. El Step hace el mismo gráfico de líneas, pero en forma de escaleras. El X es este. El Density, el Bin 2D. El Point es un gráfico de dispersión. El cuartil es una estimación que hace por cuantiles y lo verifica. Y así tiene un montón de gráficos, que hay curve, path, polygon, rec. Como se dan cuenta, para definir el tipo de gráfico, empiezo con subguión y el nombre. Pues tienen un montón acá también hay gráficos, pero para tres variables. Ya son gráficos más avanzados, pero existen. Acá le están, por ejemplo, ejemplos de cómo cambiar los colores. Les dicen que la opción es más Scale Fill Gradient, ¿no? Gradient porque el color va a estar degradado, donde le ponen loud, red, es decir, los valores más bajos van a estar en rojo y los valores más altos en, en amarillo. También existe esta opción de combinar colores y para eso le ponen más Scale Fill Gradient y le ponen el bajito, los valores bajos que sean azul,
los valores altos que sean azules y los valores medios que sean color blanco. Si quieren poner todo en un solo color, acá simplemente ponen blues, por ejemplo acá, ponen Scale Fill de Slider y la paleta de azules. Pueden también poner la paleta de rojos. Entonces, todo está acá. Acá, por ejemplo, ¿cómo pongo labels? Es decir, ¿cómo poner etiquetas? Quiero ponerle etiquetas a los ejes. Yo le pongo más labs, que son etiquetas. Al eje X le voy a poner su nombre entre paréntesis, pero entre comillas. Al eje Y su nombre entre comillas. Si quiero ponerle título al gráfico, pongo title igual y entre comillas el nombre. Si quiero poner subtítulo, pongo subtitle igual y el subtítulo entre comillas. Si quiero ponerle una nota debajo del gráfico, pongo caption y pongo lo que voy a poner debajo. Por ejemplo, puedo poner fuente INEI, elaborado por tal persona. Todo eso está acá. Y para aplicar ejemplos, vamos a ver este script. Acá voy a crearme información ficticia. Voy a crear un vector que se va a llamar categoría A, categoría B, categoría C, y otro vector que se va a llamar valor, que va a tener los números 10, 23 y 17. Y lo voy a guardar con el nombre de F. Acá tengo esa base de datos, categoría A, categoría B, categoría C, y valor 10, 23, 17. Solamente me estoy inventando esos datos para hacer un ejemplo. Entonces le voy a decir, aplica el comando ggplot, luego, según lo que hemos visto hace un rato, debería abrir paréntesis, y en el paréntesis ponerle qué base de datos voy a utilizar para este gráfico. En este caso voy a utilizar la base de datos DF que he creado hace un rato. Luego debería determinar o indicar qué variables va en cada eje. Acá le estoy diciendo que en el eje X ponga la variable categoría y del eje Y ponga la variable valor. Hasta ahí ya he definido la base de datos y las variables que van en cada eje. Luego le pongo más y le digo el tipo de gráfico que quiero que grafique. En este caso, Geon Bar es un gráfico de barras, donde eh, solamente voy a poner el conteo de los valores o el valor de cada categoría. Acá está, categoría A 10, categoría B es 20 y tantos, categoría C es 14, creo. Entonces, esa es la sintaxis básica de, del ggplot. Primero le digo qué base de datos voy a utilizar, luego qué variable va a cada eje, luego qué tipo de gráfico es, y luego le puedo agregar más opciones, ¿no? Le puedo cambiar el título, las etiquetas y todo eso. Ahora vayamos a un ejemplo más aplicado. Vamos a abrir la base de datos, el Excel que se llama regiones. Para abrir un Excel tenemos que utilizar el comando read Excel. Esa base de datos la voy a limpiar en el sentido de que si los títulos están mal escritos, que los estandarice y esa base la va a guardar con el nombre data. Corro. Y acá ya hay una base de datos que es data. Y como recordamos, era una base de datos de cada región del Perú. Cada región tenía su población, su pobreza, su nivel de pobreza, el porcentaje de hogares que acceden al agua potable, el porcentaje de hogares que, que tienen desagüe, porcentaje de hogares que tienen electrificación, acceso a internet, telefonía móvil, porcentaje de hogares que tienen PC o tablet y cantidad de hospitales dentro de cada región. Y además acá hay una variable que es macroregión, que te dice si la región está en el oriente, norte, sur o centro. Listo. Ahora, primero, para hacer un gráfico, tengo que seleccionar qué información voy a graficar. Entonces acá le estoy diciendo
lo siguiente. La base de datos eh, que tengo tiene variables continuas, ¿sí? Agua, desagüe, electrificación, son variables continuas, son porcentajes. Población es una variable también continua, la cantidad de personas, pero hay variables como nivel de pobreza que no son continuas, que es una categoría, porque uno es, eh, creo, no pobre, dos es pobre, ex- y tres por extremo, si no me recuerdo. Entonces, tengo que decirle eso a, perdón, es baja pobreza, media pobreza, alta pobreza. Entonces, eso es lo que le tengo que decir a R, que hay variables que no son continuas, sino son categóricas. Otra variable categórica es esta de macrorregión, ¿no? Entonces voy a ponerla acá. La variable macrorregión que está dentro de la base de datos data, convierte la factor a categórica y eso guárdalo con el nombre macrorregión que va a estar dentro de la base de datos data. Ya está. La variable pobreza, perdón, la variable nivel de pobreza que estaba dentro de la base de datos data, convierte la factor, es decir, a categórica, donde la categoría uno sea bajo, la categoría 2 sea medio y la categoría 3 sea alto. Corro. Y cuando voy a la base de datos, me doy cuenta que el nivel de pobreza, que antes aparecía como uno 2 3 ahora aparece como alto, medio, bajo, ¿no? Ahora sí vayamos a graficar. Hagamos un grafiquito de frecuencia simple. Entonces, quiero graficar cuántas regiones están en cada macroregión. Pongo ggplot, abro paréntesis, pongo la base de datos que voy a utilizar, en este caso la base de datos data, y luego voy a decir qué variables están en cada eje. Como es una base de datos, como va a ser un gráfico de frecuencia, solo necesito un eje, el eje X. Entonces le digo que el eje X va a ser macroregión. Luego, según lo que hemos visto hace un rato, tengo que poner más y el tipo de gráfico. En este caso, el gráfico va a ser de barras. Entonces, pongo geom su guión bar. Y luego, esto es opcional, le pongo el color que va a tener cada barrita. En este caso va a ser un azul medio acero. Y si quiero hacer modificaciones adicionales, pongo más y ahí tengo miles de opciones para poner. En este caso solamente le pongo labs, que es para cambiarle las etiquetas, y pongo que el título sea igual a número de regiones por macroregión. Corro. Acá está, en el eje X está macroregión, que era centro, norte, oriente, sur, y solamente es un conteo, un gráfico de barras, donde centro son seis, hay 6 regiones en centro, hay 6 regiones en norte, hay 4 regiones en oriente y hay 8 regiones en sur. Ahora vayamos a un gráfico de barras, pero un poquito más complejo. Le ponemos ggplot, le digo que la base de datos que vamos a utilizar es data, luego le voy a decir que en el eje X esté el nivel de pobreza, pero separado por macroregiones. Va a ser un gráfico de barras donde vamos a ordenar según esta opción que es Docker. En el manual del ggplot, Dodge es un formato de colores y de posiciones. Y además le doy esta opción que sea que la etiqueta del título sea distribución por macroregiones. Probemos. Y acá me sale que la pobreza está separada, acá dice ¿no? Pobreza, que es el eje X, está separada por macroregiones. Entonces, acá la pobreza, que era bajo, medio, alto, está separado por macroregiones. Y me sale que en pobreza baja, en el centro hay una región. En pobreza baja,
En el sur hay tres regiones y seguro hay cero de norte y oriente. En pobreza media hay dos en el centro, hay cinco en el norte, hay tres en el oriente y hay tres en el sur. Y en pobreza alta hay tres en el centro, uno en el norte, uno en el oriente y dos en el sur. Entonces, para eso servía este fill macrorregión, para separar por una variable. Y bueno, el título acá que le pusimos distribución por macroregiones. Luego veamos otro gráfico. Acá dice ggplot, tengo que decirle que la base de datos que voy a utilizar es data, que el eje X va a ser macroregiones, que en este caso va a estar separado por pobreza, ¿no? Al revés. En el gráfico anterior era pobreza separada por macroregiones, acá va a ser macroregiones separadas por pobreza. ¿Qué tipo de gráfico? Le pongo más, guión barra, va a ser un gráfico de barras, y que el título va a ser proporción de pobreza dentro de cada macroregión. Corro. Y acá está. Cada macroregión ha sido separada por la pobreza. En total, suma uno, es decir, 100%. Pues acá me sale en el centro, el 50% es pobreza alta. Acá debe ser el 30% del centro es pobreza media. Y acá creo que es 20% del centro es pobreza baja. En el norte, más o menos el 20% es pobreza alta y el 80% es pobreza media. En Oriente, el 25% es pobreza alta y el resto es pobreza media. En el sur, 25% es pobreza alta. Esta parte que parece como 30% es pobreza media y el resto es pobreza media. Pues acá está al revés que en el gráfico anterior. Acá es macroregiones separadas por pobreza. Otro tipo de gráfico que se utiliza frecuentemente son los histogramas y también los gráficos de densidad. Los histogramas me dan información de cuántas observaciones hay por algún valor de variable y la densidad me da la probabilidad de encontrar un valor en una variable. Entonces acá vemos ggplot, le digo que la base de datos que voy a utilizar es data. En el caso de densidad y histograma solo necesitamos una variable. Acá le digo que la variable X va a ser hospitales y que el tipo de gráfico va a ser histogramas. Los histogramas necesitan las siguientes características. Primero, ¿cuál va a ser el ancho de banda de cada barrita de histograma? Le voy a decir que el ancho sea de 10, el color de las barritas que sea verde oscuro y el color del fondo que sea blanco. Y finalmente, que el título sea distribución de hospitales. Corro. Y acá está. Cada barrita tiene un ancho de 10, porque le puse acá bandwidth 10. Es decir, esto va 10, 10, 10, 10. Cada barrita tiene un ancho de 10. Entonces me dice que acá empezó a -5, creo. De -5 a 10, perdón, de -5 a 5 hay cuatro regiones que tienen esa cantidad de hospitales. De 5 a 15 hay 8 regiones que tienen esa cantidad de hospitales. Y así para cada barrita, ¿no? Acá tenemos una región que tiene más de 200 hospitales. Eso es un histograma, simplemente es un gráfico donde me da el conteo de cuántas veces se repite los valores de una variable. Este gráfico histograma, eh, la información que está en el histograma también se puede presentar en un gráfico de densidad de la siguiente forma. Pongo ggplot, pongo la base de datos
que voy a utilizar, defino que el eje X va a tener a la variable electrificación. En este caso, el gráfico que voy a utilizar es un density, por eso dice geon density, y que acá va a tener colores azul claro, y el título va a ser distribución de electrificación. Borro, y acá está. Es un histograma, pero suavizado, por eso se llama densidad, pero en este caso para electrificación. El área debajo de esa línea, esta área celeste, debe sumar uno, ¿no? Hemos visto en estadística que el gráfico debajo de la función densidad es uno. Nos acaba de cero a casi 100. Entonces me dice cuál es la probabilidad de encontrar una región con tanta cantidad de hospitales, ¿no? Entonces, de electrificación, perdón. Entonces, parece que es más probable, porque acá está la joroba, es más probable encontrar una región con este porcentaje de electrificación, ¿no? Entre 80 y 90. Encontrar una región con una probabilidad, encontrar una región con 75% de electrificación no es tan probable, y tampoco es muy probable encontrar regiones con electrificación del más del 90%. Es un gráfico de densidad. Luego vayamos a un gráfico de caja, un box plot. Un box plot sí necesita, bueno, se puede hacer un box plot con una sola variable, sí, pero también podemos separar eh, por alguna característica. Acá le estoy diciendo que utilice la base de datos data, donde agarre la información en el eje X de macroregiones y en el eje Y de electrificación. Y que sea un gráfico de cajas, por eso dice boxplot, boxplot, donde tengamos cajitas de color naranja y el título sea electrificación por macroregiones. Corro. Pues acá está. Electrificación está acá en el eje, y en el otro eje está electrificación, pero macroregiones. Entonces, lo que me está diciendo son datos de electrificación separados por macroregiones. Por ejemplo, esta línea del centro me dice que la mediana de electrificación para las regiones de centro es 82, más o menos, 82 o 83. La mediana de electrificación para las regiones de norte es 87, más o menos. La mediana para la electrificación de las regiones del oriente es 70 y tantos. La mediana para electrificación de las regiones del sur es 83, más o menos. Así, a simple vista, parece que la región del norte, o la macrorregión del norte, es la que tiene mayor cantidad o porcentaje de electrificación, ¿no? Y Oriente es el que tiene menos porcentaje de electrificación. También lo puede hacer simplemente para electrificación, sin macrorregiones, sí, pero es más interesante separarlo por alguna característica, ¿no? Pues acá hagamos algo parecido, también un box plot, pero eh, de nivel de pobreza y de hospitales. Entonces acá en este eje está hospitales y acá nivel de pobreza. Entonces, nivel de pobreza bajo, nivel de pobreza medio, nivel de pobreza alto, y acá hospitales. Este gráfico se distorsiona un montón porque acá hay estos valores atípicos, sobre todo este de acá, debe ser Lima. Lima tiene más de 200 hospitales, está en nivel de pobreza medio y está muy lejano a las demás regiones, por eso aparece como un valor atípico. Pero así, también viendo a simple vista, parece que las regiones con pobreza media tienen mayor cantidad de hospitales en promedio, y las regiones con nivel de pobreza alto tienen menos hospitales. Está está abajo esta, esta cajita.
Luego vayamos a diagramas de dispersión. Le decimos ggplot, vamos a utilizar la base de datos data. En el eje X vamos a poner hospitales. En el eje Y, electrificación. Y el tipo de gráfico va a ser geopoint, que es gráfico de dispersión. Y el título, hospitales versus electrificación. Corro. Y acá está. Cada puntito es una región, así que hay 24 puntos. Este de acá debe ser Lima. Tiene más de 200 hospitales. Y su electrificación está por encima del 95%. Los demás están a este costado. Y lo mismo podemos hacer para separarlo por macroregiones. Acá es el mismo gráfico, exactamente igual, solamente que a cada puntito le estoy poniendo un color distinto, dependiendo de a qué macroregión pertenece. ¿Cómo así? Acá le pongo esta opción que dice coma, color macroregión, es decir, asignarle el color según su macroregión. Y le estoy cambiando acá el tamaño de los puntitos. Acá arriba, cuando ponía John Point, no le ponía nada dentro del paréntesis. Acá sí le pongo que el tamaño sea 3 de cada puntito y corremos y me sale esto, ¿no? Solamente para diferenciar los puntitos según a qué macroregión pertenezca. Luego, acá dice gráfico de dispersión suavizado. Cuando tengo valores atípicos muy grandes, lo que se suele hacer es suavizar el gráfico. Es decir, eh, tratar de modificar o transformar los valores para que no estén muy dispersos. Una forma es sacarle logaritmos. En economía laboral es común sacar logaritmos a los ingresos y los gastos, porque cuando uno revisa datos de ingresos y gastos, siempre hay personas que ganan muy por encima de la mayoría de personas, ¿no? La mayoría de personas gana 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, y hay uno que otro que gana, no sé, 100.000 soles, 200.000 soles, y eso distorsiona los datos, entonces hay que transformarlos. La forma tradicional en economía laboral es sacarle logaritmos, pero también hay otras formas. Acá lo que hace R es utilizar un método que se llama Smooth, que es para suavizar datos. ¿Y es lo que hace acá? Suaviza datos. Solamente para darles el ejemplo es. Luego, también puedo separar los gráficos por alguna característica. Acá, el mismo gráfico de hace un rato, que era el gráfico de dispersión, lo estoy separando en cuatro. Un gráfico de dispersión para cada macroregión. Entonces, igualito, hago lo siguiente. Pongo ggplot, el eje X hospitales, el eje Y electrificación. Es un gráfico de puntos, un gráfico de dispersión. Y acá le pongo facet graph, es decir, facetas. En ese caso, facetas son dimensiones que esta R entiende que es separarlo en grupos. Y acá le digo que lo separe por macroregiones. Y acá está, separado por macroregiones. También puedo separarlo, uy, perdón, puedo separarlo de la siguiente forma por dos características. Acá está separado por macroregiones, centro, norte, oriente, sur, pero también está separado por pobreza, bajo, medio y alto. Entonces acá en pobreza, centro, bajo, solo hay una región. Acá en norte, pobreza, bajo, no hay ninguno. Oriente, pobreza, bajo, no hay ninguno. Sur, pobreza, bajo, hay tres regiones. Acá en centro, con pobreza media, solo hay dos regiones. Acá en norte, con pobreza media, hay cinco. Acá en oriente, con pobreza media, hay tres. Y acá en sur, con pobreza media, hay tres.
y así en cada uno, ¿no? Entonces, esa es una forma interesante de separar el gráfico por dos características. Pues acá les he dado ejemplos de gráficos. Evidentemente hay miles de tipos de gráficos que pueden hacer y lo demás que viene ya son cómo cambiar esas características del gráfico, ¿no? Ponerle título, cambiarle colores, temas estéticos, ¿no? Entonces, para esos temas estéticos pueden utilizar esta guía. Cuando hablamos de temas estéticos, tiene que ver con colores, cómo cambiarle colores a los gráficos, cómo cambiarle alguna característica. Por ejemplo, en esos gráficos de densidad que hemos estado haciendo, aparecen puntos, ¿no? Pero si en lugar de puntos yo quisiera que aparezcan cruces o aparezcan triángulos, ¿cómo hago? Acá en este resumen me dice acá, si yo quiero cambiar los puntitos por alguno de estos, pero vamos a acercarnos acá, ¿no? Y en lugar de que salga puntitos, quiero que salga una cruz, una X, un rombo, me dice lo siguiente. Pones, si quieres un cuadrado, pones el cero. Si quieres un círculo vacío, pones el uno. Si quieres un triángulo, un 2. Si quieres esta cruz, un 3. Si quieres esta X, un 4. Si quieres un círculo, pero relleno, pones 21. Si quieres un cuadrado, pero relleno, pones 22. Si quieres ese triángulo relleno, 24. ¿Dónde pones eso? Acá. ¿Dónde está? Ah, y es que ¿dónde está este de acá? Acá. Dentro de este scale subguión shape, pones el cero, el uno, cualquiera de estos, para que te cambie el símbolo que va a estar dentro del gráfico. También puedes cambiar el tamaño. Acá te dice tamaño, cuán grande quieres que sea ese símbolo. Y hemos visto que si quiero cambiar el color, acá tengo varias formas. ¿Qué más? Acá aparecen algunos temas. Cuando hablamos de temas, hablamos de formatos. Por ejemplo, si quiero que mi gráfico tenga esta grilla interior en sólido, el tema se llama BW. Si quiero que mi gráfico tenga esta grilla, pero en blanco, con fondo gris, le pongo temp gray. Si quiero que mi gráfico tenga este fondo con una grilla gris clara y de fondo un gris oscuro, le pongo temp dark. Si quiero que mi fondo sea totalmente blanco sin grilla y que tenga una línea para el eje X, una línea para el eje Y, pongo temp classic. Si no quiero que los ejes tengan una línea, pongo temp line draw sin línea. Entonces, hay muchas formas de cambiar la estética de, del gráfico. Acá, ¿se acuerdan que nuestro gráfico de dispersión lo separamos en grupos? ¿No? Acá me dice, ¿no? Vamos a regresar acá, donde decía facetas. Facetas, acá. Cuando separaba el gráfico de dispersión en cuatro, lo ordenó así, ¿no? Un 2 por 2.
pero también se puede separar de esta forma, que estén continuos o que uno esté arriba que el otro. ¿Cómo se selecciona eso? Acá le pongo, ¿no? Si quiero que esté separado de esa forma, le pongo este guiño FL. Si quiero que esté de esa forma, guiño punto. Si quiero que esté ordenado de esa forma, guiño, pongo la variable y pongo guiño FL. Entonces tiene sus características ahí, cada uno. ¿Qué más? Creo que eso es todo lo que podemos ver acá. En esto de acá está lo más usado, están las opciones y los comandos más usados dentro de ggplot2, pero no es todo. En realidad, ese paquete de gráficos es mucho más amplio, así que igual pueden explorar dentro de este manual las demás opciones. Y esos gráficos también les pueden servir, pues estos ejemplos les pueden servir para su trabajo de grupo. Puedo utilizar gráficos parecidos. ¿Qué más? Bueno, acá abajo hay un ejemplo que está incompleto, así que lo voy a guardar para la siguiente. Todavía no lo he completado. Pero la idea es que estos gráficos que hemos visto acá y en la parte A de la sesión 3 les sirvan como insumo para su trabajo. Su trabajo no tiene que ser nada complicado, solamente tienen que aplicar las cosas básicas que hemos visto. Es normal que, que no hayamos hecho todo, porque hay miles y miles y miles de comandos y de opciones, así que pueden consultar manuales, inclusive hoy en día usar la IA para, para, para que nos ayude a hacer código DR es normal y se hace mucho más fácil. Claramente, uno tiene que saber las cosas básicas del programa para tener la ayuda de la IA, porque la IA te puede decir mil cosas, pero el contexto en el cual estás utilizando es particular, así que tú tienes que darle instrucciones precisas a la IA para que te dé algo correcto. Así que para su trabajo también pueden utilizar ayuda de la IA, pero necesitan darles instrucciones exactas. Y para darles instrucciones exactas necesitan ustedes conocer un poco del programa, y es la idea que le estamos dando ahora. ¿Qué chicos? ¿No estáis bien preguntas? Ok, gracias, Romino. ¿Qué más? Creo que eso es todo por hoy. Ya saben que la lista ya la tengo porque eh, Zoom guarda un registro, así que no tengo que llamar lista por acá. ¿Qué más? La siguiente clase es presencial. La siguiente clase es el sábado 14. En esa sesión 14 voy a ver un ejemplo más aplicado a temas ambientales y vamos a completar esa parte de acá que dejé vacía y les voy a dar más instrucciones sobre el trabajo que tienen que presentar el 18. Entonces, por el momento, vayan creando sus grupos de 4 máximo. Mañana les voy a dar una lista de bases de datos que pueden seleccionar. Van a seleccionar una base de datos y tienen que explorar esa base de datos para hacer gráficos, tablitas.
para contar una historia, ¿no? Si les doy una base de datos de contaminación por países, entonces cuentan una historia, ¿no? Dicen, los países que contaminan más en el mundo son tales, los que menos contaminan son tales, Perú está en tal posición, eh, en América Latina está en tal posición, eh, la contaminación se explica más por tales factores. Entonces, contar un poquito de qué información relevante nos puede dar esa base de datos. Y se ayudan de gráficos, tablas y todo eso. Ya chicos, eso es todo por hoy. Ya nos vemos la siguiente. Me quedo igual un rato si alguien tiene preguntas específicas. Cuídense. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hola.